vamos a conversar con alguien que tuvo responsabilidad de la televisión pública en los años de la Alianza. Ahora es un productor independiente, que produce, que trabaja, pero que también es escritor. Luciano Olivera, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Vos sabés que yo el otro día comentaba, justo cuando lo nombraron a lo pérfido en algún cargo y después hubo polémicas declaraciones, yo comenté y algunos me criticaron, pero otros me preguntaron y luego aceptaron que durante el periodo en que lo pérfido estuvo en el área de cultura y dependía el canal de él, y ustedes estuvieron también, vos estabas al frente del área de programación, creo, o de un área jerárquica muy importante de Canal 7, y yo trabajé ahí, nunca nosotros en el noticiero de Canal 7 de esos años de la Alianza tuvimos, por lo menos yo, hablo por mí, y hacía un programa internacional los sábados, uno internacional todos los días y la columna internacional del noticiero, una sola sugerencia o decí esto o no digas esto o no hables de esto o no te metas con los norteamericanos o no te metas con esto. Y quiero decirlo y reconocerlo. Después lo que haga lo pérfido será su vida. Pero en ese periodo nosotros actuamos con absoluta libertad y vos eras uno de los funcionarios de ese canal. Sí, es verdad. Bueno, más allá de que agradezco el reconocimiento porque efectivamente era funcionario, debo decir que también me pasaba lo mismo a mí cuando tenía que reportar a las áreas, obviamente, que eran de las que dependía el canal en ese momento, que efectivamente era el Ministerio de Cultura y del gobierno de la Rúa. Claro. Se trabajó con total libertad. Es más, una de las grandes, si querés, situaciones conflictivas que había al respecto de la política de medios de esa época, justamente era un aspecto, si se quiere, muy abierto, crudo, para tratar las cosas en el propio Canal 7. ¿Sí? Había una tira diaria que se llamaba Tierra de Periodistas, donde 5 periodistas diferentes, uno por día, decían lo que se les cantaba absolutamente, donde hubo momentos muy tensos, incluso te diría hasta insultos al presidente de la Nación, ¿no? En esa tira, por ejemplo. Y te voy a decir una cosa que agrego yo también. En el área nuestra del noticiero, era Voz Populi, en el medio periodístico de televisión, que de la Rúa, le esquivaba un poco las notas de Canal 7, porque en realidad los periodistas de Canal 7 eran los que más lo querían, los que más le preguntaban, y ahí siempre costaba un poco más. Por ahí hablaba primero con uno y con el otro. Y voy a dar otro dato significativo. Se declara un conflicto muy serio con la visita de Ariel Sharon. Se metió Ariel Sharon en las zonas sagradas para el Islam y hubo un problema muy serio con los palestinos. Y en aquel momento yo recuerdo que se juntaron en el Canal 7, algo que no ocurría en casi ningún lugar, el embajador de Palestina y el de Israel. Uno de los dos embajadores, a raíz de algunos comentarios que yo había hecho de política internacional, no quería estar. Y el canal me respaldó a mí y le sugirió que si no quería ir que no fuera, pero que yo iba a tener mi columna. Y eso realmente fue importante y saludable. Y recuerdo a Eduardo Cura, que era el director de Noticias, ¿no? Absolutamente, sí, recuerdo bien el caso. Me pareció toda una enseñanza para todos sobre cómo tratar un conflicto de intereses muy importante entre dos, en un tema absolutamente sensible, pero eso fue discutido y consensuado que lo que había que defender era la postura que había tenido el periodista de nuestro canal. Y efectivamente, bueno, Eduardo, lo acabas de nombrar, un baluarte en ese sentido, en defensa de la libertad de expresión, y yo creo que independientemente de las cosas, por supuesto, no agradables ni lindas que pasaron sobre el final, sobre todo de ese gobierno, la verdad que creo que la pantalla pública fue un lugar donde se defendieron cosas que me parece que todavía hasta el día de hoy muchas de ellas siguen en cierto punto el aspecto o el sesgo que se encontró en aquel momento de salir de una pantalla que intentaba competir con el resto de los medios, sí, claro, con un despilfarro económico muy importante, y me parece que se construyó un sentido público de la pantalla que, insisto, a mí me parece que marcó mucho los años venideros y creo que sigue hasta hoy. Bueno, pero en realidad nos pusimos a hablar de esto porque forma parte de la vida nuestra como periodistas o como productores y demás, y justo coincidía con un tema que estábamos tratando. Pero Luciano, sos escritor, has ido publicando notas, sensaciones, estímulos personales en las redes sociales y explotaron en un momento, y venías escribiendo, pero hay un libro que se llama Aspirinas y Caramelos que realmente es sensacional. Estás recorriendo el país con ese libro. Sí, la verdad que sí, muy sorprendido. A mí cuando vos me acabas de decir sos escritor, y yo no dejo de sorprenderme porque me conocés hace mucho tiempo y efectivamente soy un tipo de los medios,
pero y toda mi vida escribí como una herramienta profesional, ¿no? Desde los guiones de un programa hasta alguna crónica, pero bueno, este libro fue el producto de una especie de catarsis que fue una carta que tuvo que ver con el descenso de Independiente. Yo soy muy fanático del club. Estuviste en Zárate en estos días. Estuve en tus pagos. En mis pagos. Exactamente. ¿Te trataron bien ahí, los pagos de Bocini? Pero maravillosos los pagos del Boca. Yo ya fui a la capital del fútbol, ¿no? Claro. Qué jugador. Sí, ahí la Peña Roja de Zárate me trató bárbaro y después nos fuimos a comer a un club ahí maravilloso, así que sí, la pasamos bárbaro. Pero bueno, te decía que yo qué sé, para mí fue un proceso de rescatar memorias de mi infancia que creía que tenía un poco perdidas, que se dispararon ante una situación de nostalgia y emoción muy fuerte como fue vivir el descenso, la pérdida de mi viejo, que era el que me llevaba a la cancha, entonces esa sensación de no tenerlo, llamarlo simbólicamente para que me acompañara en ese trayecto de ir de ahí a pasar por ese infierno de la B. Y bueno, y la verdad que a partir de ahí surgió un libro que es bastante más que no quiero decir que sea mejor, digo que es más que una historia del fútbol, ¿no? Porque la verdad que habla de muchas más cosas que tienen que ver con una época, los 70 como chico, no habla de política, habla de cómo un chico vivía en ese momento, y con los colores, los sabores, yo qué sé, los helados, las calles, el empedrado. Qué maravilla. La época en la que nosotros crecimos, los que tenemos esta edad, y que bueno, es muy diferente a la de hoy, y por ahí cuando la recordamos, o creemos que no la recordamos, encontramos muchos recuerdos comunes justamente entre todos, ¿no? Yo digo que uno de los temas que más me diferencian de aquellas épocas son las velocidades de las cosas, ¿no? La tecnología te pone en un nivel de velocidad tremendo, ¿no? Bien utilizado te lleva quizás a un proceso democrático y de libertad muy intenso y donde todo se sabe rápidamente. Ahora, mal utilizado, manipulado, también te lleva a un lío bárbaro, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís. Nosotros teníamos en esa época, de hecho en el libro aparece mucho, cómo nos exponíamos nosotros a la información, ¿no? Los chicos mirando la tele, hasta, yo qué sé, 2 horas como mucho de programación infantil para nuestra época. Después por ahí te dejaban ver algún noticiero, en general luego venían los programas que ya veían los más adultos, o los fines de semana los programas ómnibus, pero así, esa era nuestra infancia, mucho más no teníamos. En mi casa en particular, como yo era hijo de periodista, se leían mucho los diarios, pero bueno, eso por ahí era un consumo también más de la época, pero además en mi caso un poco más extendido. Pero hoy la comparación es imposible porque el consumo que tenemos nosotros mismos y que tienen obviamente los chicos es tal, no sé si el consumo, la facilidad que tienen para tenerlo, para recibirlo, para tenerlo en cualquier momento, on demand, ha cambiado tanto que sí, es verdad, es muy buena tu observación, la velocidad es otra, se vive otra velocidad. A veces viste que uno le pasa que añora la lentitud de nuestra época o de un pueblo, yo qué sé, yo vivía en algunos barrios, entonces me emparenta a veces con lo que puede haber sido tu infancia en Zárate o demás. Sí, claro. Y a veces también me pasa que digo, no podría vivir en esa lentitud, ¿no? Sí. Me parece que son momentos, hay veces que me maravillo haciendo un clic y viendo en vivo lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, y creo que hubiese querido tenerlo en aquella época, ¿no? O Luciano, ni hablar con las situaciones políticas que Claro. nos tocaron vivir en esos tiempos, y por eso tenemos, por lo menos yo, pero seguro te debe pasar a vos, una especial simpatía o un recuerdo tan extraordinario de los 80, de la década de los 80, porque claro, es la recuperación de la libertad y de la democracia en la Argentina, con sus errores, con sus falencias, con todo lo que pasó y que no la podemos desarrollar a pleno y que no la podemos corregir y no la podemos mejorar. Pero digo, después de esos años, de los 60, los 70, bueno, los 80 te van marcando también un camino medio intermedio entre la lentitud y la velocidad de hoy, ¿no? Sí, claro, obvio, coincidió además en nuestra edad con nuestro despertar en todo sentido, ¿no? Claro.
yo que sé, creo que tenía 13 años cuando fue los actos de la 9 de julio, yo me acuerdo que fui a los dos, al de Luder y al de Alfonsín. Yo también fui a los dos. Porque me pareció que yo tenía, en mi casa se votaba Alfonsín y yo ya me creía radical en ese momento, pero más allá de eso me impresionó, me acuerdo que yo vivía sobre la avenida Independencia, y ahí estacionaban los colectivos que llevaban a la gente a los actos, y en el caso de Luder además fue muy importante porque una movilización sindical muy grande, ¿no? Con la CGT ahí a 2 cuadras. Y divididos ahí por muy pocos días, ¿no? Porque uno fue un día, creo que un miércoles, otro el jueves, uno el martes. Creo que uno fue un martes y otro un jueves, esa es la diferencia. Y primero fue el de Alfonsín y después fue el de Luder. Exactamente. Y cuando yo fui al de Alfonsín, obviamente más convencido, con más idealismo y demás, y cuando vi la movilización del de Luder, que la estaba viendo por la ventana de casa cómo venían los colectivos, algo me llevó, ¿viste? Dije, yo tengo que estar también, y fui y estuve, y nada, me parece que, bueno, después todo lo que vino tuvo que ver, creo yo, con algo que vivimos colectivamente más allá de las edades, que fue efectivamente un despertar que nos corría por la sangre, ¿no? Esa libertad maravillosa que uno podía sentir y que te dabas cuenta que la sentía un hombre de 70, uno de 40, uno de 15, claro. No había diferencias. Con mi propia paternidad, dice Luciano Olivera, empecé a darme cuenta del peso de la figura de un padre. Así lo puse en un pedestal, al padre de él, ¿no? Después lo bajé de ese lugar. Y si bien tenía millones de falencias, me dejó valores. Soy bastante recto, ando por la vida liviano. Como hincha de fútbol me transmitió la idea de que es preferible jugar bien a ganar a cualquier costo. Y ese legado es lo que lo convirtió en un ídolo para mí. Luciano Olivera, que está hablando con nosotros. Hablando de tu padre, ¿no? Sí, sí. El viejo me dejó económicamente nada. Fue un periodista que vivía con 2, 3 trabajos, bien sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Para vivir y yo me abracé mucho a lo que me dejó como imagen de ese tipo de cosas, ¿no? De la rectitud, a veces algunos amigos me acuerdo que decían, ya había muerto, ¿no? Y decían por ahí, lo que pasa es que tu viejo era demasiado recto, y yo siempre me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo se es demasiado recto? Sos un poco recto, sos más o menos recto, es raro, digamos. Yo creo que sos o no sos, ¿no? Digo, ¿no? Las desviaciones en ese sentido son muy peligrosas. Y sí, mi viejo era así, un tipo de su época, grande, me tuvo de grande, y entonces yo por ahí tenía una relación lejana con él, pero la imagen que con la que me quedé, más allá de su muerte temprana, fue la de un tipo que defendía sus ideales, incluso a veces a límites un poco, digamos, si querés cerrados, pero con mucha honestidad, ¿viste? Y me parece que esas imágenes también están buenas rescatarlas, porque por ahí, bueno, en esto que decías también de las épocas de hoy, nos hemos acostumbrado a que por ahí la honestidad es un valor, bueno, más o menos, no sé si es tan importante, y yo creo que sí, y me parece que en esa época por ahí, algunos de los mayores nos mostraban algunas imágenes que me están faltando. Yo creo que esa imagen, no digo de mi viejo, esos padres por ahí que la peleaban todos los días y tenían poco pero no se vendían, son tesoros, ¿no? Aspirinas y caramelos, Luciano Olivera, si querés emocionarte, volver un poquito a esos tiempos, a esas velocidades, a esos recuerdos, a esos olores, a esas infancias, adolescencias, a ese olor al viejo, ¿viste? Papá era albañil, venía todas las tardes, mi viejo, todas las tardes de laburar, son grandes recuerdos. Luciano, un abrazo enorme y gracias. Bueno, igualmente, un abrazo enorme para vos.